Como podéis ver, vamos a grabar este seminario para que así después os lo podamos compartir. Para ello, nada, simplemente indicaros que el nombre que hayáis puesto al entrar, pues es el que se ve por todos los participantes de hoy, que si os ponéis la cámara también os podemos ver, nosotros encantados de que pongáis la cámara y podéis desmutearos en cualquier momento. Sí que os vamos a pedir que si no tenéis ninguna duda os mantengáis el micrófono apagado y en el caso de tener que hacer alguna pregunta, pues os podéis desmutear y hacerla directamente a Claudia o escribirla por el chat si alguien prefiere hacerlo así, ¿vale? Deciros que la sesión va a durar aproximadamente entre una hora y cuarto. Vamos a dejar al final un ratito de preguntas, así que dependerá de las preguntas que haya, pero lo dicho, si durante la sesión queréis interrumpir y hacer alguna pregunta, pues lo podéis hacer directamente desmuteándose el micro o por el chat que os vamos a estar intentando contestar durante todo el seminario. Así que nada, antes de nada va a presentar a nuestra ponente, que es Claudia Rodríguez, la tenemos aquí, probablemente muchos la conocéis. Ella es enfermera y técnico especialista en producto en Medtronic y forma parte del equipo de educación, así que ella será la encargada de explicaros todas las novedades que vienen con el sistema de monitorización INPEN y con el nuevo sensor Simplera. Así que Claudia, gracias, bienvenida y nada, os dejo muy buenas manos. Muchas gracias, Julia. Bueno, antes que nada, muchas gracias por acudir aquí y vamos allá. ¿De qué vamos a estar hablando en la tarde de hoy? Bien, por un lado, ¿por qué la monitorización continua de glucosa por sí sola a veces no puede ser suficiente para nuestros pacientes? Después vamos a ver qué desafíos afrontan estos pacientes que llevan múltiple dosis de insulina. Vamos a profundizar en las características que va a tener nuestro sistema inteligente de monitorización INPEM. Y también hablaremos de cómo vamos a formar a todos estos nuevos pacientes en esta nueva herramienta. Y por último, veremos de manera detallada a los informes que vamos a obtener con el sistema de monitorización INPE. Bien, empezamos. ¿Por qué decimos que la monitorización de glucosa continua por sí sola a veces no es suficiente para todos nuestros pacientes? Y es que muchos habréis visto que ha aumentado la utilización de la monitorización, pero según los estudios no ha conllevado una mejora de la glicemia, de la glicada media estimada. Y también, ahondando en estos informes, vemos que no todos los pacientes suelen alcanzar el 70% en rango, que es lo que nos piden las últimas guías. Y es que, claro, nos enfrentamos a muchos desafíos cuando hablamos del tratamiento con múltiples dosis de insulina. ¿Y cuáles serían? Por un lado, la omisión de dosis por parte del paciente, el mal cálculo de la misma, tanto para corregirse como para un bolo de una ingesta, llevar un seguimiento de la duración de la insulina activa y, por último, quizás la falta de informes contundentes que incorporen en sí tanto la monitorización como la dosificación de la dosis de insulina. ¿Y cómo se va a enfrentar esta nueva herramienta, el sistema de monitorización INPEN, a todos estos desafíos? Bien, frente a las dosis omitidas, por un lado, la monitorización INPEN va a realizar un seguimiento de los datos de la dosificación de insulina y también le va a recordar al paciente si omite una dosis. Y como novedad, que explicaremos más adelante de forma detallada, va a detectar si el paciente ha omitido una dosis. Frente al mal cálculo, como ya sabéis, el sistema de monitorización INPEM va a incorporar una calculadora con diferentes modos de terapia, pero es que también va a presentar la función de corregir glucosa alta, es decir, que le va a recomendar al paciente si necesita o no hacerse una corrección. Después va a llevar un seguimiento de los datos de insulina y de glucosa para que los pacientes no tengan que hacerlo. Y por último, como hemos comentado, nos va a ofrecer unos informes que van a estar colgados por una parte en Kerlin System y si no, el paciente los podrá exportar a través de la aplicación de manera muy sencilla al profesional sanitario, por ejemplo, a través del correo. Bien, pero ¿qué características va a tener el sistema de monitorización INPE? Por un lado, haremos una descripción general de la monitorización INPE. Por otro lado, hablaremos de nuestra estrella de hoy, que es el sensor de Simplera, nuestra monitorización. Vamos a ver las características de INPE, que a lo mejor algunos ya conocéis, pero vamos a ver también qué novedades nos trae. Y por último, cómo vamos a utilizar esas aplicaciones de manera conjunta.
Bien, vamos a ver la visión general. Por un lado, sabemos que la monitorización y la dosificación de insulina va a estar en un solo sistema, donde el dispositivo de InPen va a monitorizar los datos de la dosificación y nos va a ayudar a calcular la dosis. Por otro lado, la monitorización continua va a registrar las tendencias de glucosa en tiempo real y juntos van a ser el sistema inteligente de monitorización InPen, que nos van a proporcionar una orientación de la dosificación en tiempo real para todos nuestros pacientes. Bien, el paciente se va a tener que descargar dos aplicaciones que va a tener en su móvil. Por un lado, la aplicación de InPen, la pluma inteligente, que por un lado va a calcular y registrar automáticamente la dosis y también va a incorporar los datos de glucosa del sensor, ambas cosas. Y la monitorización de Simplera, es decir, la aplicación, nos va a proporcionar datos en tiempo real de la monitorización y a su vez nos va a dar alertas predictivas para la gestión de las glucemias. Y por tanto, aquel paciente que tenga el sistema de monitorización InPen va a tener todo este ecosistema. Es decir, el paciente se va a descargar ambas aplicaciones, la aplicación de InPen y la aplicación de Simplera. Y el profesional sanitario va a poder recibir estos informes a través de Kerlin System o mediante la exportación de estos informes y enviarlo a través, por ejemplo, del correo electrónico. Y hasta 5 personas diferentes van a poder recibir en tiempo real las alertas y las alarmas que reciba el paciente. Bien, pero vamos a la estrella de hoy, es decir, a la monitorización, a nuestra monitorización continua de glucosa, el Simplera. Pero como una imagen vale más que 1000 palabras, os vamos a enseñar cómo se pone. Como veis, simplemente son 2 pasos que dan un total de 9 segundos. Y no, como una imagen ha sido mejor que 1000 palabras mías, pues como veis va a ser un diseño desechable, es decir, que trae el insertador consigo, va a ser un 50% más pequeño, su inserción es muy fácil, consta de 2 pasos, no necesita adhesivos encima, pero si el paciente quiere utilizarlos, puede, ¿vale? Cualquiera, no van a interferir con las lecturas del sensor, el que mejor le venga. No va a tener calibraciones, está aprobado a partir de 2 años, va a durar 7 días y la novedad es que el calentamiento va a ser ciego. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros insertamos el primer sensor, va a tardar 2 horas en darnos datos. Pero si yo el siguiente sensor me lo inserto 2 horas antes, en el momento de iniciar el siguiente, cuando pase las 2 horas, directamente comenzará a dar datos. Es decir, que el calentamiento lo hace una vez ponga yo el sensor, no cuando lo inicie, ¿sí? Bien, como hemos dicho, va a estar aprobado a partir de 2 años. Entre los 2 y los 17 años lo podré poner en la parte trasera de los brazos y en la parte superior del glúteo. Y para mayores de 18 años está aprobado en la parte trasera de los brazos. Bien, ¿qué nos va a traer la aplicación de Simplera? Esta es la página principal, donde aquí podremos ver el valor actualizado de glucosa cada 5 minutos. Aquí saldrán las flechas de tendencia. Vamos a tener la gráfica de cómo está el paciente a lo largo del día. Podrán marcar diferentes eventos y como novedad es que va a poder recibir su glucosa en el Apple Watch. Bien, ¿qué alertas vamos a poder programar en esta aplicación? Pues todas las que veis aquí, ¿sí? Nosotros, si el paciente va con InPen, solo recomendamos las alertas antes del límite bajo, si así procede, o la alerta en límite bajo. La baja urgente saldrá directamente por defecto a 54 miligramos, ¿sí? Si no tengo InPen y solo utilizo Simplera, la monitorización aislada, pues puedo utilizar todas estas. Bien, estas alarmas van a ser programables tanto de día como de noche y la alerta de baja la podemos poner entre 65 miligramos de decilitros hasta 90 miligramos de decilitro y la de alta desde los 100 hasta los 400. El volumen va a ser programable y vamos a poder poner el máximo volumen por la noche. Estas alarmas se van a poder silenciar un total de 4 horas como máximo y van a ser personalizables, donde el paciente aquí arriba va a ver un contador que le pondrá cuánto falta para que se finalice ese muteo.
Simplemente recalcar que la alerta de 54, aunque las alarmas estén muteadas, lo que hará será vibrar, ¿sí? Bien. ¿Y qué marcadores va a poder poner en la aplicación? Por un lado, vamos a poder marcar una glucemia sanguínea, vamos a poder marcar la insulina lenta que se administra al paciente, va a poder añadir algunas notas, va a registrar si hace deporte, va a registrar cuánta insulina rápida se pone y va a poder registrar los hidratos de carbono que come. Si el paciente lleva la monitorización aislada, pues puede poner todos estos marcadores. Si lleva consigo INPEN, pues no hará falta. ¿Por qué? Porque todos estos marcadores ya los registrará INPEN. ¿Sí? Bien, ¿qué podemos ver en ajustes de la aplicación? Pues por un lado va a salir por defecto que la monitorización esté sincronizada con Kerlin, pero si algún día veis que en vuestro Kerlin System pues, no se han subido datos, mirad que el paciente esto lo tenga activo. Podemos gestionar hasta 5 cuidadores diferentes y también podremos hacer una carga manual. Y bueno, siempre podremos salir de la aplicación en cualquier momento. Bien, y como hemos dicho, el paciente podrá recibir en tiempo real sus glucemias en el Apple Watch, siempre teniendo un iOS superior a 14 o un Apple Watch superior a la versión 7. Bien. Y hasta aquí todas las características de la monitorización simplera. Como veis, va a ser una monitorización muy fácil, que simplemente nos va a requerir 2 pasos, un total de 9 segundos, y el paciente podrá recibir tanto alertas de alta como de baja y poner diferentes marcadores, y hasta 5 personas diferentes recibir en tiempo real las alertas y las alarmas, y siempre lo podrá tener a mano viendo su Apple Watch. Y claro, el otro componente del sistema de monitorización INPEN, ¿cuál es? Pues el INPEN. Muchos a lo mejor ya lo conocéis, pero es que también hoy hablaremos de las novedades que nos trae. Por un lado, vamos a ver la información general. Y es que la monitorización INPEN, por un lado, va a realizar un seguimiento de los datos de la dosificación del paciente. Por otro lado, nos va a dar una orientación de la dosificación en tiempo real a través de su calculadora. Y vamos a tener un acceso fácil a los informes, como hemos dicho, bien a través del Kerlin System o bien a través de que el paciente me exporte el dato y me lo envíe. Bien, la pluma que vamos a tener disponible aquí en España va a ser la de color azul, que está disponible con los cartuchos tanto de NovoRapid como de FIAPS. Va a ir por tecnología Bluetooth y va a tener un control de la temperatura de la insulina y de los días que el cartucho está puesto. Si, por ejemplo, sobrepasara la temperatura que pudiera comprometer la acción de la insulina, le saltaría una alerta al paciente, y si el cartucho lleva puesto más de 28 días, también le saltaría una alarma al paciente. Va a administrar las dosis de medias unidades, en medias unidades, y la batería dura un año. El paciente va a poder recibir diferentes alarmas semanas antes de que se agote esa batería para que nos pueda pedir otra pluma. Bien, ¿y qué características clave vamos a tener en esta aplicación? Por un lado, va a mostrar las tendencias en tiempo real y la duración de la insulina activa, va a tener diferentes recordatorios de los que hablaremos más en profundidad, va a poder calcular de manera fácil la dosis de insulina que se tiene que administrar tanto para un bolus de una corrección como para una comida, va a ser un seguimiento de la acción de la insulina y por último vamos a tener a la mano los informes. Bien, la configuración de la aplicación va a ser muy sencilla. Primeramente nos va a pedir algunos datos sobre el paciente. Vamos a poder configurar la terapia, que vamos a ver que hay diferentes modos y que se va a intentar adaptar a todas las características de nuestros pacientes. Nos va a pedir diferentes parámetros que necesita la calculadora para funcionar. Nos va a hablar también de la insulina lenta, que en caso de que, por ejemplo, en pediatría utilicéis la Levemir, podemos poner Levemir y poner que el paciente realiza 2 dosis diarias. Por tanto, le va a recordar que se lo ponga por la mañana y que se la ponga por la noche. Y también nos va a pedir los diferentes tramos en los que realiza las ingestas. Bien. ¿Y por qué decimos que va a intentar adaptarse a todos los pacientes que utilicen múltiples dosis? Porque podemos poner que el paciente realiza dosis fijas o que hace una estimación de la comida, es decir, una comida mediana, grande o pequeña, o aquellos pacientes que están
más expertos utilizarán la calculadora, es decir, podrán introducir los gramos de hidratos de carbono, ¿sí? Y dependiendo de los modos que utilice la calculadora, me pedirá diferentes parámetros, como la duración de la insulina activa, los objetivos de glucosa por franjas horarias, el factor de sensibilidad y la ratio que utilice el paciente, ¿sí? Y se podrá cambiar en cualquier momento, es decir, que si yo comienzo con un paciente en dosis fijas, siempre podré, si por ejemplo está en el proceso educativo y ya por fin pues sabe estimar comidas, pues podré pasar a la configuración de estimación de comidas. Y si por último se hace un paciente experto y logra contar raciones, pues siempre lo podemos pasar a conteo de hidratos de carbono, ¿sí? Bien, emparejar la pluma va a ser muy fácil. Recordaros simplemente que va con tecnología Bluetooth. El paciente le irá marcando cada uno de los pasos que tiene que ir haciendo y también tendrá un soporte visual. Y en el registro de la aplicación tendremos el gráfico de glucosa, insulina e hidratos de los últimos 90 días. Y también aquí en el registro podrá ver de manera detallada todo lo que ha ido haciendo, podrá cambiar una dosis a cebado. A ver, esto y aquí me quiero detener. El sistema va a poder detectar si hay una dosis de cebado, pero en caso de que no lo detecte, el paciente lo podrá marcar. Oye, ha sido una dosis de cebado, ¿vale? Pero el sistema lo va a detectar. Va a poder registrar también una dosis manual en caso que se lo ponga con otro bolígrafo y esa dosis que haya registrado manual también la podrá eliminar. Y esta va a ser la pantalla de inicio. Como hemos dicho, aquellos pacientes que utilicen tanto Simplera con INPEN, realmente la aplicación que van a utilizar de manera diaria va a ser esta. ¿Por qué? Porque van a obtener aquí el valor de glucemia actualizado. Se va actualizando cada 5 minutos. Van a tener la calculadora a mano, la duración de la insulina activa que se han puesto del último bolo que han tenido. Van, por otro lado, a tener la gráfica diaria de cómo van de glucemia a lo largo del sensor, los hidratos que han ido introduciendo y los bolos que se han ido poniendo. Van a tener diferentes iconos de notificaciones y por último tendrán el registro de manera sencilla, todo igual, de lo que ha ido pasando a lo largo del día. Es decir, los hidratos de carbono que han introducido, la glucemia que tenían en ese momento y la cantidad de insulina que se han puesto en ese momento. Y por aquí tendremos los ajustes. ¿Y qué podemos ajustar? Pues por un lado la configuración de terapia, que hemos dicho que el paciente podrá configurarlo en cualquier en cualquier momento. Si primeramente utiliza dosis fijas, podrá pasar a estimación o al cálculo. Y si queremos automodificar cualquier parámetro, aquí a configuración de terapia. Podremos emparejar las plumas nuevas aquí, emparejamiento de pluma nueva. El paciente va a recibir diferentes avisos, que ya hablaremos más en profundidad. Tendrá también ayuda y asistencia técnica, es decir, tendrán vídeos tutoriales por si quieren recordar cualquier cosa. Y también tendrán los manuales de ayuda y el teléfono de soporte, ¿vale? Al que nos pueden llamar para consultar cualquier tipo de duda. Y en conexiones nos aseguraremos que la aplicación de InVen está conectada, por un lado, con la de Simplera y con el Kerlin System para que suba los informes. Los informes se actualizan solos, cada 24 horas sube todos los datos, pero como hemos visto, también en la aplicación de Simplera el paciente puede hacer una subida de manera manual. Y por último, aquí en la cuenta, pues tendremos todos el nombre, correo e información del paciente. Bien, como hemos dicho, si vamos a la configuración de la terapia, aquí en terapia podemos poner qué tipo de terapia lleva el paciente y después nos pedirá los diferentes parámetros. Por un lado, el cálculo de dosis máxima, la duración de la insulina activa que queremos y si tenemos diferentes franjas horarias, pues configuraremos las diferentes franjas horarias, tanto los días como los objetivos, como el factor de sensibilidad, como las ratios. Y también el paciente podrá visualizar la insulina activa que tiene en este momento del último bolo que se ha puesto. Bien, pero aquellos que habéis utilizado InPen ya sabéis todo lo que os acabo de comentar. Pero, ¿qué novedades os traemos hoy? Bien, pues tenemos dos novedades. Una va a ser que el sistema va a ser capaz de detectar dosis omitidas y que nos va a alertar si necesitamos la corrección cuando estamos
con una hiperglucemia. Vamos a verlas en profundidad y al detalle. ¿Qué significa que va a poder detectar una dosis omitida? Bien, si la aplicación de INPEN detecta que la glucosa del sensor va aumentando rápidamente y que no hay un bolo previo, al paciente le va a saltar una alarma que le va a decir, ojo, creo que te has olvidado una dosis. Y le va a salir tal que así, ¿vale? Una notificación en el móvil. Y él mismo podrá calcular esa dosis que se ha olvidado o podrá ignorarla. Cabe destacar que esta alerta se va a poder poner, se va a poder configurar tanto por el día como por la noche. Por ejemplo, que solo le alarme durante el día, pero por la noche, como no ingiere nada, pues lo puede apagar. ¿Sí? Y la alerta de corrección en glucosa alta, ¿cómo va a funcionar? Pues imaginad que el paciente ha introducido que va a comer 35 gramos y se ha puesto la recomendación del bolo. Total, que ve que el sensor que comienza a subir rápidamente y la cantidad de insulina activa que le queda al paciente no va a ser necesaria para cubrir esas subidas y volverlo a poner en rango. Total, que le saltará una alarma que le dirá, ojo, corrígete en glucosa alta. Y esta glucosa alta va a ser customizable, es decir, que el paciente, junto con el personal sanitario, va a decidir, no me avises hasta que al menos me tenga que corregir con X unidades. Imaginaros que el paciente sube y hemos puesto que no le corrija hasta que al menos necesite 2 unidades. Pues cuando llegue el valor de glucemia en el que se necesita corregirse con 2 unidades, le saltará esa alarma. El paciente se corregirá y volverá a rango. Y esta alerta también se va a poder poner de manera configurable durante el día o durante la noche. Total, que el paciente, si recibe la alerta, podrá calcular la dosis, decirle que se lo recuerde en media hora o esperar hasta la siguiente comida. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo van a funcionar estas dos alarmas de manera unida? Bien, vamos a ver un ejemplo. Imaginad que el paciente comienza una ingesta y INPEN detecta que no hay un bolo previo y comienza a subir rápidamente esa glucemia. Pues al paciente le sale la primera alerta. Oye, te has olvidado una dosis, creo que te has olvidado una dosis. El paciente la calcula y cuando la calcula, el sistema detecta que esa glucemia sigue aumentando y que la cantidad de insulina activa que tiene no va a ser suficiente para cubrir esa subida. Pues le sonaría la siguiente alarma, ¿sí? El paciente se corregiría y con ello volvería a rango. ¿Sí? Bien. Cabe destacar que estas alertas, tanto de dosis omitida como de corregir en glucosa alta y también la alarma de lenta, van a ser alarmas que van a ser customizables. Es decir, el paciente va a recibir un total de 3 alertas de manera escalada, donde podrá decidir que a lo mejor la primera le suene a un 20%, la segunda a un 50% y la tercera, por ejemplo, a un 80%. O que la primera le vibre, la segunda le suene a un 50% o que la tercera le suena al 100%. ¿Sí? Total, que estas alertas van a ser configurables, como hemos dicho, tanto de día como de noche. Y como novedad es que van a ser independientes de la configuración del móvil. Es decir, que si el móvil está apagado, aún así los pacientes van a poder recibir estas alertas, siempre clicando la opción de anular ajustes del teléfono. ¿Sí? Bien. Y como hemos dicho, simplemente para activar estas dos alarmas tendremos que poner dosis omitidas en on y corregir en glucosa alta con las X unidades que propongáis el equipo sanitario. ¿Sí? Y configurar si queremos que suene de forma diurna o de forma nocturna. Bien. Y una vez hemos visto cómo va a funcionar la simplera y cómo va a funcionar INPEN, vamos a ver cómo va a funcionar todo este ecosistema unido. Hemos dicho que el paciente va a tener las dos aplicaciones, tanto la aplicación de INPEN como la aplicación de Simplera, pero que de forma diaria va a utilizar la aplicación de Simplera. Y de Simplera, perdón, va a utilizar la aplicación de INPEN. Bien. ¿Por qué? Porque la aplicación de INPEN, por un lado, va a ser un seguimiento de la monitorización,
va a calcular con la calculadora y sus diferentes modos la cantidad de insulina que se tiene que poner el paciente, le va a dar notificaciones de si se ha metido un bolo, si se tiene que corregir en glucosa alta y va a registrar cualquier evento. Por su parte, la aplicación de Simplera va a ser un seguimiento de la monitorización del paciente. El paciente también va a poder marcar cualquier tipo de eventos que hemos visto anteriormente y va a poder gestionar esas alarmas. Y cada 7 días el paciente va a cambiar en la aplicación de Simplera el sensor. ¿Y cómo va a ser un día de nuestros pacientes con el sistema de monitorización INPEN? Bien, pues por un lado va a calcular cualquier comida o cualquier corrección a través de su calculadora. Si necesita administrar cualquier bolo, si está alto, pues se lo va a poder poner a través de la aplicación. Si se ha metido un bolo, también le va a salir una alerta. Va a poder marcar diferentes eventos en la aplicación de Simplera y va a poder compartir los datos hasta con 5 personas diferentes, ¿sí? Es decir, va a poder calcular cualquier dosis que necesite, va a recibir alertas si se tiene que corregir, va a recibir cualquier alerta si se ha metido un bolo, va a poder marcar cualquier evento extra que necesite y hasta 5 personas diferentes recibirán en tiempo real todas estas alertas. Y bien, y me diréis, vale, Claudia, todo esto está muy bien, pero ¿cómo vamos a hacer el proceso de formación a estos pacientes en estas nuevas herramientas? Bien, pues como hemos visto es muy sencillo, ¿sí? Lo primero que haremos será bajarnos la aplicación de Simplera y configurar en ella las alertas. Después el paciente se bajará la aplicación de INPEN, configurará con los parámetros que ha acordado con su equipo sanitario la calculadora y pondrá en on tanto la alerta de que se ha omitido un bolo o que necesita corregirse y de que necesita ponerse la insulina lenta y por último conectará ambas. Y simplemente recordaros que por favor esté vinculado la aplicación de INPEN con Kerlin System. ¿Para qué? Para que vosotros podáis recibir los informes. Y no queríamos pasar a la oportunidad de recordaros que un complemento ideal para este sistema de monitorización INPEN es nuestro AirPod, que como sabéis es un puerto de inyección que admite hasta 75 inyecciones o la duración de 72 horas, donde el paciente se puede poner tanto la insulina lenta como la insulina rápida, dejando pasar una hora. Y pues bueno, pues le evitaremos pinchazos al paciente. Y por último, no quiero dejar... Claudia, antes de que pases a los informes, te lanzo alguna pregunta que es relacionada a lo que has contado hasta ahora. La primera que veíamos era que si la alarma correctora es solo para unidades de insulina a administrar, no por tiempo que hace que está alto. O sea, la nueva alarma de INPEN, cuando salta, ¿no? Si es solo por unidades o cómo funciona. Vale, espera, porque cuando voy para atrás... A ver. Vale, te refieres a la de glucosa alta, ¿no? Esa. Es decir, que si realmente con los parámetros, o sea, por la cantidad de glucosa que lleva el sensor y la cantidad de insulina que tiene activa, si detecta el sistema que se tiene que corregir con las unidades que nosotros le hemos puesto, le saltará una alarma. No es por la cantidad de horas que lleve alto el paciente, sino porque el sistema detecta que requiere ese número de unidades de insulina que nosotros le hemos indicado al sistema. No sé si he respondido a la pregunta. Yo creo que de alguna manera lo que se intenta es que haya menos alarmas para el usuario, ¿no? Entonces, Exacto, es con decir, que esto tú menos sea decides, más. solo me voy a corregir realmente si, por ejemplo, me tengo que poner más de una unidad, ¿no? Aunque esté por encima, no sé qué, si no es más de una, no me voy a poner. Entonces, le podemos poner a la aplicación que solo me avise cuando llegue a tocar la necesidad de esa unidad por la insulina activa y por el valor. Entonces, depende sobre todo de ese valor de insulina donde hemos marcado
para que salte la alarma. Entonces, Exactamente. hace Es un poco de decir, predictiva también, entiendo. O sea, cuando es una glucemia postprandial, mm, hará ya un rato o sea, va a subir la glucemia sí o sí. Entonces, él ya tiene en cuenta ahí si todavía hay insulina activa para no hacerle ninguna recomendación, ¿no? Y lo hará exactamente. només solo en caso de que necesite más de una o dos De unidades. unidades. Vale, Exacto. vale, perfecto. Exactamente. Gracias, Claudia. Que Justo es para realmente, evitar esa alarma, ¿no? La que me sonaba, pero yo ya sé que ahora no voy a hacer nada, pues exacto. Simplemente que menos es más. Es decir, que solo le suena al paciente una alarma cuando realmente él vaya a hacer algo, ¿sí? Con esa alarma. Es decir, que en si realidad somete se una podrían, dosis, el sistema te permite poner las dos. Podrías llegar a poner que igualmente me avise si llego a ese valor, pero nosotros recomendamos eliminar alarmas para que al usuario no le molesten. Pero se podría llegar a poner porque la opción la tienes. ujú. Vale, Otra pregunta, perfecto. Claudia, es si el móvil está apagado, ¿cómo van a sonar las alarmas? Si el móvil está apagado, es decir, en silencio, no apagado, ¿no? O sea, silenciado. Las alertas que te dé la aplicación de INPEN, es decir, de dosis omitida y corregir en glucosa alta y el recordatorio de lenta, te van a sonar independientemente de la configuración del móvil. Es decir, que si el móvil está en silencio, te sonará igualmente, ¿vale? Siempre si tenemos marcado, espérate, voy a poner aquí, esta opción, es decir, que se anule, a ver dónde está, la configuración del móvil, perdón. Si tenemos puesta la opción de anular ajustes del teléfono, estas tres opciones de omisión de bolo, corregir en glucosa alta y omisión de dosis sonarán independientemente de que el móvil esté apagado o no. Las alertas de baja, ¿vale? Si el teléfono está en silencio, como las gestionará Simplera, no sonarán, ¿vale? Es decir, siempre hay que tener el móvil perdón, sin mutear, ¿vale? Aunque la de urgente, el móvil, aunque esté en silencio, vibrará. El móvil le vibrará al paciente, ¿sí? Vale, y la última pregunta era si cuántos días duraba la aplicación, ay, perdón, el sensor Simplera, que ellas han contestado que eran 7 días, y preguntaban si se pueden utilizar las mismas contraseñas para las dos apps. Sí, sí se puede. Las contraseñas, porque una app es independientemente de la otra, ¿vale? Sí que se puede y el sensor dura 7 días, ¿vale? Con un periodo de calentamiento el primero de 2 horas y si se inserta el paciente 2 horas antes de que finalice el que ya tiene puesto el sensor, simplemente a las 2 horas cuando se le termine el que ya tiene el viejo, cuando active el nuevo, comenzará a dar datos. Por eso decimos que es un calentamiento ciego, ¿sí? ¿Y lo puedes poner, Claudia, con 2 o 3 horas de antelación? No hace falta que sea 2 horas. No descuenta, dijésemos, el tiempo de duración del sensor nuevo. No descuenta, no, puedes ponerlo antes Porque es que... un calentamiento ciego. Va a calentar cuando lo inicies, empezará a contar. Vale, perfecto. ¿Hay más dudas? Podéis poner el micro, chicos, chicas. A modo de resumen, simplemente por hacer un resumen antes de entrar a los informes, vamos a tener, el paciente tendrá esas dos aplicaciones, la aplicación de INPEN y la aplicación de Simplera. En la aplicación de Simplera gestionará todo lo del sensor y aquí podemos poner la alerta, todas las alertas que hemos visto antes, pero que si va con INPEN gestionaremos simplemente la alerta de baja o de predictiva de baja o la de baja. Y la de urgente siempre quedará activa a 54, ¿sí? Y en la aplicación de INPEN, que es la que casi siempre utilizará el paciente, porque tiene de manera actualizada el valor de glucosa, porque se lo envía a la aplicación de Simplera, y ahí simplemente configuraremos todos los parámetros que necesita la calculadora para funcionar, ¿sí? ¿No hay más dudas?
No hay más dudas, claro, puedes ir a los informes. Por ahora. Bien. Bien, ¿y qué informe nos va a dar a nuestro sistema inteligente de monitorización INPEM? Por un lado, vamos a tener los datos generales, que es el informe general que vemos aquí, y después vamos a ver de manera detallada día a día cómo ha ido el paciente. Y nada, vuelvo a repetirme, pero es importante. Por fin vamos a tener un informe que aúna todo, tanto la monitorización como la dosificación de insulina, y que estos informes los vamos a obtener por dos vías, bien porque le insisten o bien porque el paciente me exporta el informe. ¿Sí? Bien, de manera general, después ahora andaremos a dónde hay que mirar qué cosas, ¿sí? En el informe general vamos a tener por un lado el uso de la calculadora, vamos a tener el tiempo en rango, tanto por encima como por arriba, vamos a tener el uso de la calculadora, vamos a ver la dosis total que lleva el paciente, tanto de lenta como de rápida, vamos a tener la glucosa diaria promedio, la configuración que tiene el paciente puesto en su INPEM, va a tener también un apartado para evaluar la insulina lenta, también la evaluación de cada una de las comidas, cómo va la ratio en cada una de las comidas, y en el día a día podremos ver cómo ha ido el paciente a lo largo del día del sensor, los hidratos que irá introduciendo, la cantidad de insulina que se pone en cada uno de los bolos y también la cantidad de insulina lenta que ha marcado. Y también veremos en la franja sombreada, que veis de color naranja, si le ha saltado una alerta de omisión que ha omitido un bolo. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos permiten estos informes? Pues por un lado, revisar de manera rápida tanto la glucosa como la insulina y la dosis que se pone. Por un lado, vamos a poder también evaluar y ajustar todos los parámetros de nuestros pacientes. Y por último, vamos a ver comportamientos, patrones. Bien, vamos a ir poco a poco. ¿Qué vamos a ver aquí? Por un lado, vamos a ver el tiempo en rango del paciente, cuánto está por encima del rango o por debajo del rango y la glucosa media. Vamos a poder ver la cantidad, la omisión de dosis, es decir, si el paciente omite alguna dosis y si la omite en el desayuno, en la comida o en la cena. Y aquí, en la tercera, vamos a poder evaluar la dosis total que lleva el paciente. Aquí podemos ver si está hiperinsulinizado, ¿no? Cuánto lleva de basal y cuánto lleva de insulina rápida. Y por último, el promedio medio de glucosa. Bien, aquí podremos ver la evaluación de la insulina lenta, es decir, para evaluar la insulina lenta lo que va a hacer el sistema es recoger los días en que hay al menos 6 horas sin que el paciente se haya puesto un bolo de insulina rápida. Después vamos a ver los comportamientos de la dosificación, es decir, me va a decir cuánto utiliza mi paciente la calculadora, si la está utilizando o no, porque hay veces que utilizan simplemente la aplicación, pero oye, ¿está usando de verdad la calculadora? Y si la está usando, hace automodificación, es decir, se pone más cantidad de la que le suele recomendar o menos cantidad de la que le suele recomendar. Pues esto lo veremos aquí. ¿Sí? Aquí, en la tercera, lo que veremos será el comportamiento de las ratios del paciente, es decir, cómo empieza antes de administrarse un bolo y cómo acaba las 3 horas después. ¿Sí? Y en cuarto lugar, veremos el promedio de glucosa a lo largo del día y también el factor de sensibilidad y la duración de insulina activa que va teniendo el paciente, ¿sí? El que tiene programado en la aplicación. Por otro lado, de manera diaria, ¿qué vamos a ver? Cómo va el paciente a lo largo del día. También va a ponerme la cantidad de hidratos de carbono que introduce el paciente. Abajo me pondrá la cantidad de bolo que se ha puesto y si coincide esa cantidad que se ha puesto el paciente con el INPEM, con lo que él ha calculado a la calculadora, me pondrá una TIC como de verificado. Si por el contrario el paciente se ha puesto menos cantidad de la que le ha recomendado, me pondrá una flecha hacia abajo. Y si por el contrario el paciente se ha puesto más cantidad, pondrá una flecha hacia arriba. ¿Sí?
Así podemos ver un poco de manera detallada dónde está automodificando el paciente, ¿sí? Por otro lado, en un círculo azul vamos a poder ver a la cantidad de insulina lenta que se ha puesto el paciente, ¿sí? Él mismo la va a marcar, la que se pone ese día. Y por último, las alertas por ejemplo, que ha omitido una dosis o que le ha saltado la alarma de corrección en glucosa alta, se va a poner tal que así, en amarillo, ¿sí? Así sabremos que nuestro paciente ha recibido una alerta y veremos qué ha hecho con esa alerta, ¿sí? Como veis, va a ser un informe bastante detallado que me va a resumir un poco los parámetros generales que ya conocemos, pero aparte nos va a ayudar con los comportamientos del paciente. Y por último, vamos a poder ver de manera detallada qué es lo que va pasando día a día con este paciente. Y todo de manera unificada en un mismo informe. ¿Dudas hasta aquí, chicos, acerca de los informes? ¿Queréis comentar algo? Han preguntado si los informes se verían en Kerling System. Yo he Sí. contestado, pero si quieres Ajá. reforzarlo. Sí, hemos dicho que vamos a poder recibir estos informes de dos maneras diferentes. Uno, a través del Kerling System, es decir, que la aplicación, si está linkada con Kerling System, subirá el informe cada 24 horas. Y también el paciente de manera manual lo puede exportar ese informe y hacer que nos llegue pues, a través de cualquier plataforma, por ejemplo, el mail. Y la otra pregunta que había es si se podía conectar InPen con un sensor que fuera de otra casa comercial o al revés, el sensor con otra pluma. También he contestado por si, pero por si quieres reforzar. No, porque al final aquí el gran valor, ¿no?, que nos aporta este nuevo sistema inteligente es que ambas juntas nos van a dar no solo una calculadora y una monetización, no, es que es un sistema inteligente que no solo va a detectar que hay una dosis omitida, sino que además me va a dar recomendaciones de corrección. Y es lo que aporta un valor añadido, ¿no?, a todo lo que hay en el mercado. Creemos que lo que estamos presentando hoy realmente es un ecosistema que va a ayudar a toda la gestión del tratamiento con múltiples dosis. Es verdad que hasta ahora lo que tenemos en el mercado son como partes, ¿no?, que vamos uniendo, ¿no?, una monetización, un boli de medias unidades, pero lo que pretende el sistema de monetización INPE es un sistema inteligente, ¿no?, un todo en uno. Otra pregunta, Claudia, es si en los informes se puede ver la configuración del dispositivo. Sí, se puede ver todo, tanto si lleva dosis fijas como si lleva una estimación de bolo o si lleva un calculador, ¿vale? Se podrá ver. Aquí saldrá la configuración que tiene y si llevan dosis fijas también saldrá en cada uno de los informes qué dosis fijas llevan, ¿sí? Otra pregunta que nos hacían es si a la lenta se tendrá que apuntar de forma manual, el usuario lo tendrá que apuntar de forma manual. Sí, porque hasta ahora solo vamos a tener compatible la pluma azul y que utilizaremos con insulina rápida. Por tanto, el paciente sí que tendrá que marcar la cantidad de insulina lenta que se administra. Es verdad que recibirá recordatorios para ponérsela, ¿vale? Y cuando recibe el recordatorio, simplemente pues, pica en el recordatorio y pone que se han administrado las unidades que le tocarían. Y después nos dicen también en un hospital que no tienen Kerling System. En este caso, los informes, pues el paciente tendrá que enviarlos desde la aplicación de InPen. Exactamente. Es decir, es muy fácil, ¿vale? Simplemente la aplicación, lo voy a volver a poner para que recordéis cómo se puede exportar el informe. Bueno, que cuando el paciente vaya al informe, es que no sé si sale aquí. Vale, cuando el paciente simplemente está en la aplicación de INPE, cuando se va a informes, simplemente le sale aquí esta pestañita que clicando le saldrá como exportar y que como desea exportarlo. Es decir, si quiere enviarlo, no sé, por mail, por WhatsApp o por cualquier plataforma que se pueda enviar un PDF, porque al final lo que genera es un PDF, ¿sí? Y ustedes elegiréis la plataforma por la que mejor creáis que podéis recibir ese informe, ¿sí?
No hay más preguntas por ahora. Perdón, hay Vale. otra nueva. Se Ujú. podría acceder desde Kerlin Personal con usuario y contraseña del paciente, ¿no? Sí, perfectamente, porque estará ahí directamente. Pero lo Podemos que ver, verían allí es los informes de Simplera, ¿eh? No verían los de Impen. exacto, los informes de Simplera de la monitorización. ¿Sí? ¿Lo puedes volver a repetir esto? En Carlin, en los pacientes que tenemos ahora en Carlin, que vemos todo, toda la bomba, allí solo veremos lo de Simplera, no veremos el informe así al completo. No lo he No, entendido bien. o comento. Si tenemos Kerlin System, es decir, que yo tengo con mi usuario y con mi contraseña como profesional sanitario, yo entro y tengo todos mis pacientes, ¿verdad? Pues yo clicando en mis pacientes, en el paciente que quiero ver, simplemente clico y me pone al lado una pestañita que pone INPEN. Si le doy, me genera directamente el informe de INPEN, ¿sí? Si yo tengo Kerlin System, es decir, el Kerlin para profesionales. Si mi caso es que aún en mi hospital no tengo Kerlin System y yo entro de manera manual a la cuenta personal del paciente, ¿sí? Con su usuario y la contraseña que ellos hayan elegido, ahí únicamente podré ver la monitorización, ¿sí? Es decir, los datos de Simplera. Por tanto, si yo no tengo Kerlin System en mi hospital, lo que tendrá que hacer el paciente es enviarme el informe de INPEN a mi mail o a la plataforma que querráis conveniente. ¿Sí? ¿Me he expresado bien? ¿Sí? Bien. ¿Hay más dudas? Seguimos. Perfecto. Bien. Y por último, que el sistema de monitorización INPEN nos va a ayudar al tratamiento con múltiples dosis, pero que el paciente pues tiene que tener en cuenta que aunque sea bueno, pues como todo, no es milagroso, ¿no? Que tenemos que seguir insistiendo en la base de la diabetes, es decir, que se siga haciendo un buen contagio de hidratos de carbono, que la técnica de inyección se haga correctamente, que rote de zonas donde se pone donde se administra la insulina y que también ha de saber cómo prevenir y cómo tratar las hipoglucemias e intentar siempre que el criterio del paciente vaya por encima de cada una de las recomendaciones. Es decir, que sepa gestionar las flechas de tendencia del sensor. ¿Sí? Bien, pues si no hay más dudas, podemos hablar de los materiales. ¿Cómo vamos a tener a nuestra disposición los materiales? Perfecto, gracias Claudia. Pues ya tenemos disponibles muchos materiales de monitorización INPEN y de Simplera. Am, para ello, pues os enseñamos una muestra de algunos de ellos. Claudia, si pasas a la siguiente. Tenemos pues esta presentación y otra presentación de cómo utilizar los informes y qué hay de novedad en los informes con Simplera. Por otra parte, materiales pensados para pacientes, ya sea para que se cambien el sensor que llevan a actuar a Simplera como para iniciar el nuevo sistema de monitorización. Son tanto materiales como correos electrónicos que podemos facilitar a los pacientes. Y por supuesto hay material para el profesional que vendría a ser sobre todo la hoja de configuración de cómo queremos ese calculador, ¿no? Que tiene INPEN, cuál es la ratio, cuál es la sensibilidad o qué tipo de terapia va a elegir el paciente y así el profesional lo puede rellenar para que el paciente se pueda introducir los datos en la aplicación. Y también un material de cómo hacer la lectura de los informes de los nuevos informes de INPEN. Bueno, ¿y dónde podéis encontrar todos estos materiales ya a día de hoy disponibles? Pues en la nueva plataforma de WePartner Online, que si alguno que está aquí no tiene acceso, pues os explico un poco que es un portal web central que es exclusivo para profesionales y lo que quiere es que encontréis pues materiales como los que estaba comentando, como otros muchos recursos de cualquiera de nuestras terapias y aparte también pues información muy válida como podría ser próximos congresos, webinars como esta, programas de educación, ¿no? WePartner Online está formado por dos partes, una parte privada y una pública. La parte pública viene a ser una página web
como todos bien conocemos. Y una vez estás dentro de la página web, pues arriba a la derecha os permite pedir un registro, ¿no? Realizar un registro con un usuario y una contraseña. Una vez realicéis esto, nosotros recibimos un correo electrónico que ya veréis que damos acceso en un periodo aproximado de entre 24 y 48 horas. En cuanto os damos acceso, ya podréis acceder con vuestro usuario y contraseña a la parte privada y de ahí podemos encontrar varias cosas, ¿no? Aquí os hemos puesto algunos ejemplos, pues por ejemplo, arriba a la izquierda, si nos vamos a productos, podréis entrar en cualquiera de nuestros productos, por ejemplo, en el que hoy hablábamos del nuevo sistema de monitorización Inten, y siempre vendrá una breve explicación y abajo materiales para vuestros pacientes y materiales para el profesional. Clicando en cualquiera de estas dos pestañas, se os van a desplegar un montón de materiales que podéis descargaros o guardaros en vuestro ordenador para así después utilizarlos ya sea para el paciente o para vosotros. Hay presentaciones, hay, como os decía, los materiales que os enseñaba antes, pues todo lo que puede ser útil tanto para profesionales como para pacientes. También veréis que hay un apartado, que es la foto de arriba a la derecha, de materiales de educación y formación. Esto es educación médica para vosotros, para el profesional, ¿no? Y aquí lo que veréis es, pues, seminarios que ya hemos hecho, grabaciones de diferentes congresos internacionales y locales, como he dicho, e-learnings o módulos online que vosotros podéis cursar. Bueno, desde educación médica intentamos agrupar todo aquello que os puede servir para vuestra formación. También vemos abajo, en la foto de abajo en el medio, pues al apartado de Kerling. El apartado de Kerling me permite entrar con mi usuario y contraseña de Kerling. O sea, una vez clicáis aquí, veis abajo a la derecha que pone a ver mis informes, ¿no? Entonces, una vez le doy a ver mis informes, te pide el usuario de Kerling System de vuestro hospital y os hace un pequeño gráfico de cómo están controlados vuestros pacientes, ¿no? Y eso es, cada uno está personalizado porque entra directamente con el Kerling System de cada hospital. Y ahí veríais pues el tiempo en rango y el GMI de la agrupación de pacientes que llevan nuestra tecnología, cómo están a día de hoy, ¿no? Y os permite pues poder compararlo con otros momentos y salen pues, como podéis ver, informes como el que ahora os enseñamos aquí abajo. Y como esto, pues también hay un apartado de evidencia clínica donde podéis ver toda la evidencia más reciente que actualizamos cada semana, también dividida por producto y 780 está dividida por adultos y pediatría. También podéis ver, como he dicho, congresos y nuevos eventos que están por venir, linkados a su página web. Y también hay un apartado de recursos o de ayuda donde podéis encontrar información, preguntas frecuentes o el teléfono de asistencia al profesional que tenemos disponible para vosotros de lunes a viernes. Así que bueno, os invitamos a entrar en WePartner si no tenéis ya acceso. Como podéis ver aquí, simplemente entrando con este QR, os tenéis que pedir el registro. Y como he dicho, os daremos acceso en las siguientes 24 o 48 horas. Y una vez dentro, pues ya os podéis mover por dentro de la herramienta y descargar o utilizar los materiales que queráis. Deciros que esta grabación de esta sesión también la vamos a subir a WePartner durante las siguientes semanas para que si alguien no ha podido conectar toda la hora o quiere volver a verse la grabación, pues lo tendrá siempre accesible desde ahí. Y así como la presentación que hemos utilizado hoy, ya la podéis encontrar en WePartner. Así que nada, os invitamos a que conectéis. Y ahora no sé si hay alguna pregunta más, las hemos ido resolviendo durante la... Nos preguntan cuándo Simplera con 780. Ay, esperemos que cuanto antes mejor. Pero bueno, no tenemos una fecha confirmada. Entonces, bueno, vamos a mantenernos cautos, pero llegará y esperemos que antes de lo que esperamos. Bueno, si no hay más preguntas, hemos conseguido acabarlo en hora, con una hora de seminario, como habíamos dicho. Os dejamos aquí un QR para que valoréis la sesión. Son solo 2 preguntas, es solo para ayudarnos a mejorar en futuros seminarios. Os recordamos que volvemos a hacer este mismo seminario el día 13 y el día 20. Así que si alguien quiere volver a conectar o no ha podido estar todo el rato, se puede volver a inscribir a cualquiera de las 2 siguientes fechas y que seguiremos haciendo sesiones como estas durante enero, ya con casos más prácticos y con información más detallada. Muchísimas gracias a todos, gracias Claudia, gracias por conectar y nada, nos vemos en el siguiente seminario.